Muy buenas noches. Tenemos hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 5 de septiembre de la 22ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Muy bien, vamos entonces, como de costumbre, a nuestra primera lectura. Tenemos en esta oportunidad la lectura, continuamos con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 18 al 23. Bueno, veamos entonces qué nos dice San Pablo. Hermanos, que nadie os engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito. Bueno, podríamos, digamos, recapitular de las lecturas anteriores de esta carta, ¿no? Del apóstol San Pablo a los Corintios. Es que la sabiduría humana es demasiado corta, demasiado limitada, ¿no? Para conocer la sabiduría divina. Entonces tenemos que, a través de la fe, aceptar, confiar, ¿no? Y aceptando la fe se entiende, y no al contrario, como decía San Agustín, ¿no? No hay necesidad de entender para creer, pero sí es necesario creer para entender. Entonces, ¿cómo? Dice, como está escrito, Él caza a los sabios en su astucia, y también el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Bueno, ¿por qué conoce que son vanos? Porque habíamos visto que es una sabiduría natural, humana, limitada, ¿no? Espacio-temporal, digámoslo así. Eh, y continúa. Así pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro. Bueno, aquí introduce a Cefas, ¿no? O sea, a Pedro, ¿no? Eh, Cefas es el nombre, ¿no? Con el cual lo llamó Jesucristo, ¿no? Kepa en arameo, ¿no? O sea, Petra en griego, que es roca, ¿no? Bueno, ¿por qué menciona aquí, ¿no? A los tres? Porque él pudo comprobar que lo que le decían de los corintios es cierto, ¿no? Que ellos se dividieron y unos cogieron por eh, preferencias por Pablo, por Apolo, por Cefas o por otros, ¿no? Que estaban predicando o que habían escuchado. Pero esa pertenencia de los hombres a, a los apóstoles es al contrario, ¿no? Es los apóstoles hacia los hombres, porque son sus servidores, ¿no? Mm, Y así, como lo que están haciendo los corintios es precisamente la división, que es contra el evangelio, ¿no? La unión de los creyentes, que es la iglesia, es lo que debe eh, privilegiarse, ¿no? Entonces, lo que les está diciendo es, no, ustedes no son ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas, ¿no? Ni tienen por qué mostrar preferencias por ninguno de ellos o de nosotros, ¿no? Ustedes son de Cristo. Eso es lo que les dice. ¿Por qué? Porque Él es su sacrificio el que los conquistó, ¿no? Le dio pertenencia para salvarlos, ¿no? Para salvarnos, porque nos incorporó en su muerte para resucitarnos también, ¿no? Por eso les dice, todo es de ustedes. Ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Cristo como
como hombre, ¿no? Como el sacrificio eh, aceptable a Dios, integrándonos a todos nosotros en Él. Eso es lo que debe privilegiarse, ¿no? La pertenencia a Cristo, que es la pertenencia a Dios. Muy bien, vamos con el Salmo responsorial y tenemos en esta ocasión el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo muy cortico de unos 10 versículos nomás, ¿no? Y su responso es: del Señor es la tierra y cuánto la llena. Bueno, le va a cantar en los primeros dos versículos a la magnificencia del Señor, ¿no? Y, y dice el salmista: del Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Entonces todo es de Dios, ¿no? Porque Él creó todo. Bueno, y a continuación va a dar los requisitos para quien quiera pertenecer o estar, ¿no? Con el Señor dentro, ¿no? De su morada, como vimos en una lectura anterior. Entonces aquí va a establecer lo siguiente: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Estas tres cosas son las, en términos generales, ¿no? Entonces, los que quieren acercarse a Dios, estar en Dios, ¿no? Tiene que ser el hombre de manos inocentes, sea el que no haya cometido pecado, ¿no? Robo, ninguna clase de obra mala, ¿no? Y corazón puro, que haya deseado, ¿no? O sea, la benevolencia para llegar a la beneficencia, ¿no? El desear lo bueno para hacer lo bueno. Y además que no confía en los ídolos, que solamente confía en un solo Dios verdadero, ¿no? Y no los ídolos que son dioses falsos. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Que fueron muy poquitos, ¿no? O sea, sí hubo eh, israelitas, el pueblo de Dios, que no le fue infiel, no se fueron tras los ídolos, cumplieron los mandamientos, ¿no? Los mandatos, los preceptos, pero fue un reducto muy pequeño. Bueno, y vamos al Evangelio. Continuamos, ¿no? Ahora tenemos de San Lucas el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Bueno, entonces nos dice San Lucas: en aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Bueno, aquí habría que comentar, interesante, se agolpaba en torno a Jesús, dice, para oír la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios, ¿no? O sea, para oírlo a él, que hablaba del Padre, eh, la doctrina, el Evangelio, ¿no? Lo nuevo. Y otra cosa importante es que los pescadores ya estaban lavando las redes, habían terminado la faena, ¿no? Y ahora veremos cómo les fue. Entonces, dice, subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, o sea, Simón Pedro, ¿no? Le pidió
que la apartara un poco de tierra. Eh, obviamente que la idea aquí es, había tanta gente, ¿no? Que lo seguía y querían oír la palabra de Dios. Entonces él se subió a una barca que era la de Pedro. Eso es importante, ¿no? Que sea la de Pedro. Y le pidió que la apartara un poco. ¿Para qué? Para que pudieran escucharlo, ¿no? Para que pudiera abarcar a toda la gente que estaba en la orilla y así lo podrían escuchar mejor. Y por eso continúa, desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echen sus redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Bueno, entonces aquí podemos ver que al dirigirse a Pedro, ¿no? Le dice, echen las redes, o sea que él estaba con los demás, ¿no? Estaban los demás apóstoles, no necesariamente todos, pero algunos sí, ¿no? De sus mismos discípulos, pero estaban trabajando. Bueno, o sea, ya lo conocían, ¿no? Y Pedro obedece, ¿no? Por tu palabra es importantísimo esto, ¿no? Recuerden que es la barca de Pedro a la que subió, ¿no? Que es una ilustración, digamos, o un eco, ¿no? de la iglesia, ¿no? La barca de Pedro siempre se representa como tal en la iglesia, ¿no? Y está Pedro. Pero además Pedro aquí obedece, ¿no? Ah, obedece. Después de haber, o sea, de no haber cogido nada, ¿no? Nada, dice. Nada. Es nada. Pero dice, por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que aquí Pedro, a diferencia de otras ocasiones, ¿no? Que quería disuadirlo de la cruz, ¿no? Como sucederá en la lectura posterior, aquí reconoce, dice, apártate de mí que soy un hombre pecador, ¿no? Por el milagro que había realizado el Señor, ¿no? Y por la obediencia de Pedro, ¿no? Que subió a su barca y echó las redes y pescó tanto que dice que se reventaban las redes. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. O sea, estaban, ¿no? Al menos los hijos del Zebedeo. Y Jesús dijo a Simón, Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Qué grandiosa, ¿no? Esta referencia a, al hecho de dejarlo todo, ¿no? Pescadores que vivían de la pesca, ¿no? Eran artesanos, digamos, de la pesca artesanal, ¿no? Y lo que les daba para vivir para ellos, sus familias, ¿no? Y dejaron ahí todo, dejándolo todo,
lo siguieron. Y obviamente se hicieron sus apóstoles. Bueno, muy bien, muchas gracias y bendiciones.